Hola, ¿cómo están? Bueno, comenzó el Mundial. El tan ansiado, el tan esperado Mundial. Y, y cuántas cosas que vienen sucediendo en muy poquitos días de haber iniciado. Acá en Argentina, desconozco cómo es en otros países, pero se ha tomado la decisión de que hay escuelas, evidentemente depende del criterio del personal directivo, hay escuelas en donde se va a permitir ver los partidos. Entiendo yo que con el propósito de que los chicos no falten a la escuela por quedarse mirando los partidos en la casa. Y he visto un montón de fotografías por redes sociales con todos los preparativos y docentes y alumnos armando carteles de Vamos Argentina, muy lindos decorados. He visto fotos hace unos días cuando fue el primer partido de Argentina, de los niños en salones de actos o en los Zoom de sus escuelas, con las camisetas de Argentina, las banderitas pintadas en las mejillas, banderas, sentaditos en el piso, expectantes a una pantalla o al lugar en el que el partido se estuviera proyectando. Y después de que el partido terminó y Argentina perdió, una de las primeras cosas en las que me puse a pensar fue de qué manera en esas escuelas en donde estaban viendo el partido los niños junto a los docentes trabajarían esto de haber perdido el primer partido. ¿Cómo trabajarían los docentes? ¿Cómo podrían manejar lo que emocionalmente sucediera con los chicos? La decepción, la frustración, el enojo, el empezar a hablar en muy malos términos y agresivamente respecto a jugadores buenos que tenemos y que al final son un fraude porque mirá cómo fueron a perder en el primer partido y contra este equipo que bla 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 bla. ¿Cómo podrían manejar ese tipo de situaciones que desde mi punto de vista iban a ser motivos riquísimos como para tener la posibilidad de hacer algo así? ¿Cómo manejarían el hecho de ganar en algún momento? Si pondrían algún tipo de límite al festejo. Si los docentes festejarían a la par o con la misma intensidad que los chicos. De hecho, hay adultos que no solo gustan del fútbol y están pendientes de un mundial de fútbol, sino que son fanáticos del equipo que sigan, del equipo local que sigan, pero que a la hora de seguir un mundial son fanáticos de la Argentina. Y los fanatismos nunca han sido, son ni serán buenos. Entonces hasta en eso pensaba, ¿qué pasaría con un docente fanático del fútbol? ¿Cómo reaccionaría ese mismo docente ante haber perdido o ante ganar? Y desde su mismo sentir, o ese mismo sentir, ¿qué es lo que les permitiría hacer para con sus alumnos? ¿Cómo manejar todo esto?
hasta este año no era algo que se hubiera planteado a nivel de Ministerio de Educación, la posibilidad de seguir en las escuelas los partidos de fútbol. En años anteriores, en mundiales anteriores, hay escuelas que en algún momento sí los han proyectado o han permitido a los chicos verlos en sus celulares, o se han manejado, pero no como una cuestión generalizada o con una licencia abierta a poder hacerlo. Pero a mí me sigue apareciendo esta pregunta de cómo estas situaciones se manejarán. ¿Cómo manejarán en la familia? Las familias en las cuales los hijos van a escuelas que no van a permitir o que no están de acuerdo con esto de ver los partidos de fútbol en la escuela. Entonces, ¿cómo van a manejar? ¿Cómo maneja la familia el hecho de que vas a faltar porque te vas a quedar en casa a ver el partido de fútbol? ¿De qué manera? Esto es una situación especial, es una concesión especial, lo vamos viendo los pro, los contra, porque de hecho, en estos días yo me he encontrado con niños que faltaron a la escuela para ver el partido en la casa y que en vez de ver el partido en la casa, durmieron toda la mañana. ¿Y a eso cómo lo manejamos con ellos? ¿A eso cómo se lo explicamos? ¿Permitimos a nuestro hijo que falte a clases para ver el partido en casa, pero más resulta que como era demasiado temprano, lo dejamos dormir? Entonces, no solo faltó a la escuela, sino que tampoco vio el partido. Y esto es como un sumar, un granito de arena a algo que es bastante común en los últimos tiempos en cuanto a últimos años, de que los chicos faltan a la escuela por lo que sea, que realmente no es una causa justificable. Pero ese es otro tema. ¿Cómo manejar esto? Si estamos viendo nosotros, en el caso de que se trate de alguien fanático del fútbol, un partido en el que está jugando nuestra selección, ¿realmente tenemos autocontrol teniendo en cuenta que tenemos al lado a nuestro hijo, a nuestros hijos o a nuestros alumnos? ¿Hay un autocontrol? ¿Estamos en condiciones de medir nuestro vocabulario, nuestras expresiones, nuestros gritos, nuestras manifestaciones de enojo o de alegría? ¿Podremos ser capaces de disociar esto de no estoy en mi casa solo mirando un partido de fútbol? Estoy en la escuela mirando un partido de fútbol junto a mis alumnos y a los alumnos de otros docentes, o estoy en mi casa mirando un partido de fútbol junto a mis hijos. ¿Somos capaces, cuando la emoción nos navega la sangre, de poder hacer esta disociación, de darnos cuenta que estamos siendo una figura de referencia para esos niños que están junto a nosotros? Eso por un lado. Por otro lado, en esta especie de fiebre respecto al álbum de figuritas, ¿cuántos de ustedes que han gastado una fortuna en comprar el álbum y que gastan una fortuna en comprar paquetes de figuritas a sus hijos, hacen algo para con ellos y en esto del llenar el álbum
que vaya más allá de este simple llenar el álbum y tratar de hacer porque mi nene o porque mi nena complete el álbum de figuritas del mundial. En lo personal, cuando he estado con niños, en mi caso han sido siempre varones. Hasta este momento no interactué con ninguna nena que tuviera el álbum y estuviera coleccionando las figuritas. Pero he interactuado con varios y desde bastante tiempo antes de que iniciara el mundial. Y cuando hemos tenido ahí el álbum a mano, cada día que estoy con un niño que tiene su álbum de figuritas y lo comparte conmigo, se me van ocurriendo distintas actividades, distintas cosas para hacer. Por ejemplo, un día le planteo a Juan que clasifiquemos los países. Y Juan me responde, ¿cómo clasificar? Le digo, mira, vamos a clasificar las banderas de los países. ¿Cómo podemos? A ver, ¿de qué manera se te ocurre que podemos clasificar las banderas? ¿Pero qué es clasificar, Ale? A ver, agrupar. ¿De qué manera podemos agrupar las banderas? No, las banderas ya están agrupadas porque ya están hechos los grupos de los distintos países y de cómo fueron armándolos por los puntos, ya están. Bueno, están agrupados los países de acuerdo a cómo se fue organizando y hay distintos grupos, A, B, C, con determinada cantidad de países cada grupo, de esa manera van a empezar a jugar, pero lo que yo te estoy planteando, te estoy proponiendo es agrupar las banderas. ¿Cómo podemos agrupar las banderas? Bueno, por iniciativa de ellos, de Juan, de Pedro, de Manuel, no aparece una idea. Entonces yo voy haciendo propuestas y de pronto empezamos a descubrir, en realidad empiezo a descubrir yo, que niños de 9, 10, 11, 12 años no distinguen una línea de una franja, no reconocen horizontal, vertical, diagonal. De hecho, todos y cada uno de los niños con los que yo he tenido el álbum y he hecho actividades, tienen inglés en la escuela. Incluso hay algunos que van a academias. Sin embargo, a la hora de leer los nombres de los países en el álbum o ciertas informaciones que de pronto hemos buscado en el celular, no reconocen el nombre del país porque no está en español. Entonces, propuesta de actividad. Vamos a ir agrupando las banderas de acuerdo a las que, por ejemplo, tienen franjas horizontales, las que tienen franjas verticales, las que tienen 2 o más franjas, las que tienen franjas diagonales, las que tienen escudos, las que no los tienen, las que tienen 2 colores, las que tienen 3 colores, las que tienen más de 3 colores, las que tienen algún otro símbolo incorporado. Vamos a escribir los nombres de los países siguiendo el orden que tienen en el álbum
y vamos a ordenarlos alfabéticamente. A ver, ubiquemos Argentina en el álbum. ¿Cuál es el país que está antes? ¿Cuál es el país que está después? ¿Cuál es el país que está 3 países después de Argentina? Analicemos los jugadores, las camisetas, qué colores, qué camisetas tienen colores primarios. ¿Hay camisetas que solamente tengan colores primarios? ¿Hay camisetas que tienen colores primarios y colores secundarios? ¿Cuáles son unos? ¿Cuáles son los otros? Miremos los jugadores, los rostros de los jugadores. En todas las fotos, en todas las figuritas que hay, ¿todos los jugadores están sonriendo? ¿Hay algún jugador que esté serio? ¿Hay jugadores que sonrían y hay jugadores que estén riendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo están las comisuras de los labios en este? ¿A este se le ven los dientes? ¿No se le ven los dientes? Colores de piel, peinados. Si cada país tiene 19 figuritas y tenés 7, ¿cuántas te faltan para completarlo? ¿Cuál es el país que tiene más figuritas en este álbum tuyo? Entonces, si en este tenés 7 y en aquel tenés 11, ¿en cuál te faltan menos para completar ese país? Y muchísimas cosas. Y los chicos se fascinan, porque es como que, ¡ay! Mirá, pero no me había puesto a pensar. Al final se pueden hacer un montón de juegos con esto del álbum de figuritas. Pero lo que piensan, en general, de acuerdo a lo que yo he visto, independientemente de querer llenarlo a como dé lugar, y padres corriendo para acá y para allá para conseguir las figuritas que a los chicos les faltan y demás, cuestión que ya hablé hace unos videos atrás cuando hice alusión a lo que Alejandro Schuckman llama el síndrome del álbum vacío, perdón, el síndrome del álbum lleno. Esa es una contracara. Y tenemos así papás que corren para todos lados con tal de que sus hijos logren llenar el álbum que tienen vacío. Y realmente están tras esto, y además con esta cuestión como medio, no sé si necesariamente tramposa, pero en esta cuestión de negociar. Y cuando llevan las figuritas a la escuela o al club o a donde sea que se junten con otros para cambiar las que tienen repetidas, empiezan en esta cuestión de que como esta es más difícil, porque se supone que es más difícil, porque es el mejor jugador o es el capitán de cada uno de los equipos, entonces yo te doy esta, pero vos me tenés que dar 5. Y el interesado en conseguir esa, que es difícil, entrega 5 figuritas a cambio de esa. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se les puede ocurrir? ¿De dónde surge esto? Cuando el cambio estamos cambiando figuritas, tienen el mismo valor económico. No es lo mismo si yo quiero cambiarte a vos algo que cuesta tanto y que algo directamente proporcional a ese costo económico o a ese valor económico, a lo mejor es algo más grande o son 2 o 3 cosas que en sumatoria hacen el valor de este otro. O sea, son figuritas. Salieron del mismo paquete. Trae 5 cada uno. Cuestan tanto. Entonces, ¿por qué esta cuestión del
te cambio esta que es difícil, pero me tenés que dar 5. Uno de los chicos me planteó que la había cambiado por 15. Y así como hubo un que pidió 15 a cambio, hubo un otro que a esas 15 las dio. Y en esos casos, por ejemplo, ¿cuál es la presencia de los papás? ¿Qué dicen los papás cuando el hijo les cuenta? Acá cambié esta por 15 o cambié esta por 5. En el caso de que les cuenten. Porque tampoco es común que esto de estar coleccionando las figuritas del mundial para llenar un álbum sea una razón de encuentro familiar, o pongámonos a ver, o veamos, o vemos el partido con el álbum en la mano y entonces vamos reconociendo en la cancha, ¡apa, mirá! Ese que está ahí con la pelota es de la figu que yo ya tengo en el álbum, y que haya una interacción, que haya algo, una ida y vuelta, que haga pensar, que sirva y vaya, que traspase las barreras de esto de acumular para llenar el álbum. Todas las cosas que se vienen comprando o que les venimos comprando, la camiseta, el gorrito, la bandera, la cantidad de niños que plantean, por ejemplo, no, pero yo no quiero la camiseta trucha, a mí comprame la original. Y entonces los papás, que ya gastaron una fortuna en el álbum, que vienen gastando una fortuna en los paquetes de figurita, van y gastan una fortuna en la camiseta original. En la camiseta que encima dice Qatar 2022, por lo tanto, sirve para este mundial y ya para el próximo es historia. Entonces, dentro de 4 años, ¿qué van a hacer? Gastar otra fortuna para comprar la camiseta original, pero además de ese mundial. ¿Y qué sentido tiene eso más que la acumulación y esta cuestión consumista? Porque la nacionalidad está en el corazón. Si uno no tiene camiseta, se pinta de celeste y blanco los cachetes, las mejillas, los pómulos, el brazo, ¿o no? Se pone una escarapela, ¿o no? Si no tiene. Porque el sentimiento pasa por otro lado, no por estar vestido de pies a cabeza con todo lo que sea original, porque no me vengas con una trucha. ¿Por qué? Entonces hoy yo los invito, porque tenemos un tiempo bastante considerable por delante, a que todos y cada uno de ustedes, los que estén estimulando el álbum de figuritas en sus hijos y los que no, aprovechen esta situación que vivimos cada 4 años para aprender. Usemos el Mundial de Fútbol Qatar 2022. ¿Para qué? Para aprender.